Llega la hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 6 de julio de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La JEP, la Justicia Especial para la Paz. Una justicia con extranjeros, la primera gran vergüenza del país. Recordamos el artículo 232 de la Constitución Nacional, que dice expresamente que para ser magistrado de altas cortes se necesita una primera condición: ser colombiano de nacimiento. Aquí tenemos una nueva corte, la Corte de la Justicia Especial para la Paz, que en muchos temas estará por encima de las Cortes de Colombia y está llena de extranjeros. La gran vergüenza. Estos negociadores con las FARC entregaron el país. Lo entregaron. La ley sobre detención preventiva. Estaremos al aire, Dios mediante, con el doctor Jaime Lombana, porque es una ley justa. Una persona no puede estar indefinidamente detenida precautelativamente. Pero ocurre que los jueces colombianos, por cualquier razón que sea, no resuelven la situación jurídica de los presos y va a haber una excarcelación masiva. No hay duda ninguna. Lo que quiere decir que hay mucha gente que lleva más de 2 años en las cárceles colombianas sin saber cuál es su situación. El túnel de la línea. Hoy sale la Sociedad Colombiana de Ingenieros, seguramente bien aceitada, a decir que no hay problema, que el túnel de la línea se terminará en 1 año. Un solo proponente. Esa Sociedad Colombiana de Ingenieros, ¿por qué no explica cuál es la razón para que una obra de esa magnitud, que vale en dólares una cantidad muy importante de dinero, no casi $1.000 millones, 800 millones de dólares, digan por qué hay un solo proponente? ¿Por qué? Algo tiene que estar sucediendo, ¿no es cierto? El túnel de la línea. Las diligencias contra Gustavo Villegas Restrepo en Medellín. Realmente no tomamos partido, no conocemos la historia. Nos parece imposible que un hombre de esa condición humana, de esos ancestros, esa clase de gente, de los servicios que le ha prestado a la nación y a su tierra especialmente, esté metido en estas cosas. Nos parece un imposible, pero estamos preparados para lo peor, como lo está el alcalde de Medellín, quien le tenía una enorme confianza, y recuerden que el alcalde de Medellín es el mejor del país, junto con el alcalde de Barranquilla. Las hordas, porque eso no fueron grupos, ni esos fueron unos cuantos desadaptados, fueron hordas de salvajes chavistas, penetraron en la Asamblea Nacional de Venezuela, como les dio la gana, impulsados por Tarek al-Aissami, movidos desde el alto gobierno, y sin que la Guardia Nacional cumpliera para nada el deber de proteger a los venezolanos y particularmente a quienes tienen funciones como magistrados, diputados de la Asamblea Nacional. Aquello fue el horror, ver esos salvajes profanando el sagrado recinto, el que fue sagrado recinto del Congreso de Venezuela, de la Asamblea, dándole garrotazos, echando bala, porque hay pruebas de la bala que echaron,
Esto es el horror. Venezuela está en manos de unos salvajes. Y esa es la gente de Maduro, quien después, aterrado ante la reacción del mundo, porque fue automática y porque se produjo en todas partes, desde luego la de Santos. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Qué varón!, ¿no? ¡Qué varón! No, esto es inaceptable para un demócrata. Para un demócrata, estos canallas que son los enviados por sus nuevos mejores amigos. Y esto es lo que nos está recetando para acá. Bueno, entonces, que conversen, que dialoguen, que no den garrote. En los demás países del mundo las respuestas fueron contundentes. Este es un acto salvaje que no se puede tolerar. Entonces Maduro salió a decir que él no estaba de acuerdo con eso y que condenaba los actos. ¿Por qué no los impidió? La magistrada Fajardo, impedida, va a votar la Justicia Especial para la Paz. Este tema lo tenemos que seguir muy de cerca. Aquí va a haber un prevaricato y a esa señora hay que meterla a la cárcel. Ella intervino en todo lo de la Justicia Especial para la Paz. Ella fue elegida por Santos para ganar un voto en la Corte Constitucional. Esto es un prevaricato monstruoso, evidente. Esa señora Fajardo va a prevaricar. Que lo sepa todo el mundo. Monseñor Jesús Emilio Jaramillo será beatificado por el Papa. Eso nos parece muy bien. Lo que no nos parece muy bien es que al mismo tiempo el Papa vaya a beatificar a los bandidos del ELN que asesinaron a Monseñor Jaramillo. Porque el Papa viene en función política para apoyar a las FARC y al ELN. Y el ELN fue el asesino de Monseñor Jaramillo. Monseñor Jaramillo en los altares ojalá esté pronto. La beatificación es el paso previo para la santificación, para llevar a los altares a un beato. Eso, justísimo. Lo otro, absolutamente irritante, que recuerden en manos de quiénes fueron los asesinos de Monseñor Jaramillo, que es un mártir de la fe, martirizado por quiénes, por esos bandidos que ahora van a ser los nuevos próceres de la patria. Gil Botero y Montealegre. Aquí hay otro prevaricato. Aquí si el fiscal no estaría haciendo política, ya estaría dedicado a examinar estas cosas. Primera parte de la escena. El señor Gil Botero, con otros magistrados del Consejo de Estado, le regalan al doctor Montealegre 2 años y medio de periodo. Él tenía que completar el periodo de los fiscales anteriores, que llevaban 2 años y medio. A él le faltaba 1 año y medio. Pues le crearon la tesis de que su periodo no era institucional sino personal. Hágame el favor. La Constitución Política de Colombia hecha a la medida, como sastre a la medida para Montealegre. Segunda escena. El señor Gil Botero sale del Consejo de Estado después de hacerle ese favor a Montealegre. Montealegre lo contrata para desarrollar una tarea que fue ninguna, por 800 millones de pesos. Le paga con 800 millones de pesos del Fisco Nacional el trabajito que le hizo en el Consejo de Estado. Él era presidente del Consejo de Estado, para darle 2 años y medio de periodo. Tercera escena. Ahora Gil Botero va a nombrar a Montealegre como el que dirija desde el Ministerio de Justicia la Justicia Especial para la Paz, para que ustedes vean cuál va a ser el nivel de imparcialidad que va a haber en ese tribunal y cómo Gil Botero y Montealegre se hacen reciprocidad en sus favores. Esto es sencillamente, perdónenme la palabra, no encuentro otra, esto es asqueroso.
Trump en Polonia. Viene la reunión de la OTAN. La vez pasada hubo serios distanciamientos en la OTAN porque Trump se negaba a ratificar el viejo principio de que el ataque a cualquiera de los miembros de la OTAN era un ataque contra todos. Ahora se reunirá en Polonia. Libia anuncia liberación total de Bengasi de manos de extremistas por 3 años. Los extremistas han tenido a Bengasi 3 años en su poder. El gobierno libio dice que acaba de recuperar la ciudad. En Israel, Trump quería mediar entre israelitas y palestinos, pero ha quedado a la vista que los israelíes tienen planes de construcción de 800 viviendas en el este de Jerusalén, que es una zona ocupada por Israel después de la Guerra de los 6 días. Difícil tarea le espera a Trump. Temer presenta su defensa en el Brasil. Y en temas económicos, están muy felices con el crecimiento bajo de la inflación por la contracción económica, eso no lo dicen, y muy ufanos por el crecimiento de las exportaciones de Colombia, que se debe al aumento de los precios de las exportaciones en mayo, precios de combustibles que exportamos menos, porque ha caído la producción petrolera, y precios en banano y café. Pero ya en junio volvemos a nuestra plata. Les hablará del tema Santiago Castro. Y en Hoy en la Historia, 5 de julio del año de 1809, la última gran batalla vencedora de Napoleón, 1809, en las cercanías de Viena. Después de haber ocupado Viena durante largo periodo, se enfrenta al ejército austríaco en Wagram. En esa pequeña planicie de Wagram, Napoleón estuvo a punto de perderse, y en un movimiento extraordinario, de esos que tienen que estudiar en ciencias militares todos los que las estudian, logró una victoria aplastante sobre el ejército austríaco. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y Tuning, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo que como todos los días nos sintonicen en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Recuerden que estamos minuto a minuto todo el tiempo y transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, en Twitter, Facebook y demás redes sociales, siempre con los temas y las noticias que son de su interés. Y recuerden también que a través de nuestra página de Internet también nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. Como siempre, en esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:15 de la mañana. Muy buenos días a todos. Pues así es, aquí estamos de nuevo y hablemos qué les parece de la audiencia pública sobre la Jurisdicción Especial de Paz. Estuvimos muy entretenidos con esa audiencia. El gobierno sacó toda su artillería y defendió con uñas y dientes este engendro. El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, insistió en las maravillas de este tribunal y desmintió a sus críticos, asegurando que ese tribunal no se reduce a otorgar beneficios a los guerrilleros de las FARC, como dicen, y que antes deben cumplir con las condiciones de esclarecimiento, la unidad de búsqueda y la no repetición. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, por otro lado, se echó también otro discurso y aseguró que la JEP permitirá ahora más que nunca la terminación del conflicto armado. Y el que le puso un poquito de sabor a la audiencia fue el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien fue muy crítico con la Jurisdicción Especial para la Paz, insistiendo en que Colombia tiene derecho a una paz
que implique la no impunidad, y añadió que hay muchas dudas sobre el caso de los terceros que con su actuar apoyaron las actividades ilegales de las FARC, los llamados auxiliadores. Pues es como un término muy amplio, ¿no?, que da para mucho, hasta para cacería de brujas, digo yo, ¿no? Y este tema obsesiona especialmente al fiscal. También preguntó sobre quién investigará la conducta de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En definitiva, puso el dedo en la llaga el fiscal general de la Nación cuando habló de lavado de activos y el dinero de las FARC, pero yo insisto, llama la atención su persistencia en los auxiliadores de las FARC, un término que da para mucho, hasta para perseguir a los opositores políticos y sacarlos de circulación. Pregunto, ¿qué saldrá de esta audiencia? ¿Más de lo mismo? ¿Impunidad descarada y una nueva herramienta de persecución política? ¿La JEP servirá para terminar un conflicto, como el gobierno dice, o más bien abrirá otro? ¿Ustedes qué creen? Como dijo el mismo fiscal, vamos a pasar de una guerra de las armas a una guerra judicial. La JEP está diseñada para atacar, no, para absorber a los guerrilleros, eso por descontado, y olvidémonos de otro asunto. Esto es para atacar a los que llaman paramilitares o herederos de los paramilitares o enemigos de la paz. ¿Quiénes son los enemigos de la paz? Por ejemplo, los 6,5 millones de colombianos que votaron contra el acuerdo, en el plebiscito contra el acuerdo de La Habana. Todos somos enemigos de la paz. Todo el que dice estas cosas, que hay impunidad, que hay lavado de activos, que es la entrega del país a unos bandidos, que no hay ninguna razón para que se toquen temas que convienen al futuro del país con unos bandidos miserables como estos de las FARC. Entonces, somos enemigos de la paz porque no nos gustan el señor Timochenko ni sus crímenes. Eso va para allá, Montserrat. Para eso es la JEP. Sí, vergüenza. Sí. La nombran 3 extranjeros y nombran extranjeros como magistrados de una alta corte que inclusive es más alta que las cortes actuales. Sí, dice un oyente en el chat que firma como indignado, dice que le pone nombre a ese tribunal, le cambia el nombre, le dice Tribunal de Inquisición. Eso es lo que es. Sí. Tiene toda la razón, ¿no? Es la nueva Inquisición en el país para quemar en la hoguera a todos los que no estén de acuerdo con Santos, con De la Calle, con Timochenko y con Catatumbo, que son las nuevas figuras del acontecer nacional, y por eso el pueblo los quiere tanto. En fin, en eso vamos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 6 de julio del año 17, son las 6:23 de la mañana. Faltan 398 días para que se acabe con esta pesadilla. Por ejemplo, con esto. Enrique Gil Botero, el ministro de Justicia del gobierno bolivariano de Colombia, que preside el sátrapa, alias Santiago, devuelve el favor. Gil Botero nombró al exfiscal Eduardo Montealegre Linet, asesor principal de su despacho, para el tema de la JEP. Recordemos que Gil, cuando cumplió su periodo como magistrado del Consejo de Estado, fue reencauchado por el entonces fiscal general de la Nación para ser asesor, como lo corroboró también en su momento La Hora de la Verdad y su director Fernando Londoño Hoyos. Tenemos el recibo. Se dijo que era en agradecimiento por el fallo del alto tribunal que extendió el período al funcionario por 2,5 a 4 años. Cuando hablamos del alto tribunal nos referimos al Consejo de Estado. Doctor Londoño, queremos conocer los estudios de Gil Botero en la Fiscalía de Montealegre por 850 millones de pesos. ¿Será otro caso igual al de la Tocarruncho Springer? ¿Aquí se configurará otro prevaricato? Como dice el diccionario lunfardo, que no nos crean tan Gil, o como lo recuerda Montserrat Fernández,
tan gil y pollas. Bueno, este es un intercambio de favores sencillamente inaudito. Esto es sucio, esto es puerco. Gil Botero le hace un favor como presidente del Consejo de Estado a Montealegre. Eso no lo entendió nunca nadie. Luego Montealegre le paga con un contratico en la Fiscalía por 800 millones de pesos. ¿Qué fue lo que hizo Gil Botero por 800 millones de pesos? Nada. El otro día hicimos la cuenta. Eso se lo gana un trabajador colombiano con el salario mínimo, trabajando de sol a sol durante 100 y tantos años, me parece, u 80 años, o una cosa inaudita. Bueno, se lo ganó, le regalaron 800 millones de pesos. Y ahora Gil Botero le devuelve el favor y lo nombra asesor en el ministerio. Principal, además. Bueno, cabecera. muy bien. Muy bien, habrá que ver con qué sueldito también, le debe pagar sueldo de ministro, quién sabe cómo va a ser, pero eso sí, la tranquilidad, vamos a quedar muy tranquilos con la imparcialidad que va a haber desde el gobierno en el manejo de la JEP, integrada por unos mamertos internacionales, por una señora de la Universidad Nacional, pues de extrema izquierda como se sabe, y por un magistrado mamerto de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, y nombrando además extranjeros en esa alta corte. No, esto no hay por dónde mirarlo, y esto es lo más grave que le puede pasar al país en muchísimo tiempo. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño tiene mucho que contarnos. Buenos días, Cristina. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos los ojos de este país puestos en Europa. Más allá de la reunión del presidente Trump con Vladimir Putin de Rusia, hay una gran expectativa en torno a si logra el apoyo internacional que necesita para lidiar con la crisis generada por las pruebas de misiles de Corea del Norte. Y es que la televisión coreana está diciendo que el misil que lanzó el martes tiene capacidad de transportar una cabeza nuclear, y según se vio, esos misiles que probó hace unos días, pues pueden alcanzar un rango de hasta 6.700 kilómetros, una distancia que los podría poner un arma nuclear, si es cierto que puede transportar una cabeza nuclear, en Alaska o en Hawái, en territorio estadounidense. Por eso Estados Unidos llamó a una convocatoria de emergencia en Naciones Unidas. En estas, Nikki Haley, la embajadora de este país, dijo que Estados Unidos está preparado para responder con su fuerza militar si es necesario. Y es que el régimen norcoreano ha sido bastante desafiante. Kim Jong-un reveló fotos en que sale celebrando el exitoso lanzamiento de este misil, y también se sabe que le ha pedido a sus científicos que continúen desarrollando estas armas. Esa es la grandísima preocupación. ¿Qué va a hacer el presidente Trump? ¿Va a optar por una solución militar? Bueno, al parecer inicialmente no. En un tuit dijo ayer que el comercio entre China y Corea del Norte creció un 40% en el primer trimestre. Parece que China no quiere trabajar con nosotros, pero teníamos que intentarlo. En otras palabras, hay muchos que están interpretando que primero el presidente Trump va a optar por sanciones económicas, por sanciones comerciales, antes de considerar una opción militar, que ya hay especialistas diciendo y advirtiendo que podrían desatar pues una guerra mundial que nadie quiere. En el pasado, sin embargo, cabe recordar que ni las sanciones económicas, ni las amenazas, ni la presión internacional han detenido al líder norcoreano, quien está insistiendo que su programa de armas nucleares pues no es negociable. Y ahora dos noticias de inmigración. La primera, en San Francisco, una buena noticia de un panel de 3 jueces de la 9ª Corte de Apelaciones que fallaron a favor de los niños que están cruzando solitos la frontera. La Corte determinó que estos niños tienen derecho a una audiencia en corte para impugnar cualquier decisión de mantenerlos detenidos. La mayoría de estos niños son entregados a familiares, pero hay otros que han pasado meses, hasta más de 400 días detenidos. La Corte dijo que estos niños tienen derecho a una audiencia en corte y a la representación de un abogado. 2 leyes anteriores aprobadas por el Congreso se habían interpretado como que esos niños ya no tenían derecho a una audiencia en corte, pero los jueces dicen que ese no es el caso, que tienen derecho
a pelear por su libertad en caso de ser detenidos. Y la otra noticia de inmigración es una demanda contra el condado de Miami-Dade porque está apoyando a la administración Trump. Esta demanda la entabla la Unión Americana de Libertades Civiles, el ACLU por sus siglas en inglés. Y es que el condado Miami-Dade ha decidido no ser santuario y apoyar al gobierno federal, al gobierno Trump, que en muchos casos cuando un indocumentado es detenido le pide a la policía y le pide a las autoridades que lo mantengan detenido mientras inmigración va a recogerlos para recoger a la persona para deportarla. Entonces Miami-Dade, bajo amenaza, los federales, como sabemos, el gobierno federal, la administración Trump ha amenazado con quitarle los fondos a las ciudades santuario, a esas ciudades que se están negando a cooperar con inmigración. Pues entonces Miami-Dade dijo: no queremos que nos quiten los fondos, nosotros sí vamos a cooperar con el gobierno federal. Bueno, pues aquí tienen esta organización de defensa de los derechos civiles que dicen que cooperar con el gobierno federal viola los derechos constitucionales de estas personas porque las están manteniendo detenidas sin contar con una orden judicial, solamente por un favor al gobierno federal. Este caso podría sentar precedente y claramente va a ser seguido en todo el país. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, Papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muchas gracias, Cristina, y nos vamos a hablar de economía en este país. Prosperidad para todos. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. Según el DANE, la variación del IPC en el mes de junio fue de 0,11%. En lo que va corrido del año, la variación ha sido del 3,35%. Y en los últimos 12 meses, la variación fue de 3,99%. Lo que indica que la inflación por primera vez en más de 2 años estaría dentro del rango meta del Banco de la República, que es entre 2 y 4%. El gobierno ha reaccionado, doctor Londoño, con optimismo y seguramente presionará de nuevo para que el emisor siga bajando la tasa de intervención, pues la economía sigue de capa caída. No podemos olvidar que el índice de confianza del consumidor se mantiene en menos 16,9% y el índice de confianza industrial en menos 8,8%. Tampoco podemos olvidar que las exportaciones se han beneficiado de un mejor precio del petróleo, un aumento importante en la exportación de azúcar, banano, coque y una leve mejoría en manufacturas, pero en su conjunto siguen en veremos y aún no logran la recuperación que esperaba el gobierno nacional. En junio, por ejemplo, las exportaciones de café caen en 9% y el precio internacional sigue sin recuperar una senda clara de crecimiento. El diario La República, doctor Londoño, retoma un análisis hoy que hace el Grupo Bancolombia del marco fiscal de mediano plazo, donde llama la atención un precio estimado de $70 para el barril de petróleo en 2019. Para el Grupo Bancolombia, el barril de petróleo estaría cercano a los $53. No será la primera vez que la proyección del gobierno está muy por encima. Y ayer, doctor Londoño, en declaraciones a Noticias RCN, Sergio Clavijo, presidente de ANIF, expresó que el gobierno estaba manoseando la constitución política y ello había tenido un impacto muy negativo en la economía colombiana. Es claro que el gobierno ha transgredido muchas barreras con tal de lograr la implementación del acuerdo al que llegó con las FARC y eso sigue generando profunda desconfianza y flaco favor le hace a la economía colombiana que está en crisis. ¿A qué país le habla, ministro? Prosperidad para todos. La inflación se puede producir porque haya demasiada demanda, muchos medios de pago en circulación, demasiada demanda, tasas de interés bajas, o porque hay escasez de demanda, una contracción económica, es decir, un exceso de oferta. Cuando hay un exceso de oferta, los precios bajan, no hay quien compre las cosas. ¿Por qué se está produciendo la caída de la inflación en Colombia? Desde luego no es por exceso de demanda. El consumidor no consume, la gente no tiene con qué comprar las cosas. Lo que hay es un exceso de oferta en la economía colombiana. Eso se llama contracción económica. Esa es crisis económica, no les quepa duda. Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días.
Ayer los colectivos chavistas, que no son más que paramilitares, se tomaron durante 7 horas las instalaciones de la Asamblea Nacional en Venezuela. Armados con palos, piedras, botellas y lanzando juegos pirotécnicos, irrumpieron violentamente en el Parlamento. El asalto a la Asamblea comenzó ante la mirada indiferente de la Guardia Nacional, componente de la Fuerza Armada, que se encarga de la seguridad de la sede parlamentaria y de los diputados. Solo después del ingreso de los oficialistas y tras alrededor de 30 minutos de destrozos, los militares comenzaron a sacar a los vándalos y organizaron un anillo de seguridad. Hay que decir que este ataque a los diputados de la Asamblea Nacional ya estaba anunciado, pero que además fue incitado por el mismo vicepresidente Tarek El Aissami, quien estuvo en el Palacio Legislativo horas antes de que ocurrieran estos terribles hechos, dando un discurso sin permiso del presidente de la Asamblea Nacional, y en ese discurso hizo las siguientes declaraciones, abro comillas: queremos invitar al pueblo a que venga a este salón, Palacio Legislativo, a tomar juramento de nuevo, es la hora de los pueblos. Pero además, en la noche anterior, Osvaldo Rivero, conductor del programa Zurda Conducta, que se transmite por el canal del Estado Venezolana de Televisión, anunció en su espacio en la noche del martes su disposición y la del pueblo a tomarse la Asamblea Nacional. Entonces, el repudiable y grotesco acto que ocurrió ayer en Venezuela fue dirigido y anunciado por la dictadura. El asalto duró 7 horas, durante las que los funcionarios de la Asamblea Nacional estuvieron retenidos en el Parlamento y los colectivos chavistas estuvieron a las afueras de la Asamblea causando estragos y tirando juegos pirotécnicos contra las instalaciones. El dictador Nicolás Maduro se manifestó al respecto con las usuales descaradas declaraciones, pero escuchen ustedes lo que dijo. Mientras se desarrollaba este imponente, brillante, hermoso evento cívico-militar de brillo total, de independencia, que han ocurrido unos hechos extraños, siempre extraños, donde está la oposición. En la puerta este y algunos pasillos de la Asamblea, algunos de sus jardines, unos hechos de riña, de violencia. Yo condeno absolutamente esos hechos. Como ven, Maduro dijo que condenaba los hechos, pero prácticamente culpó a la oposición. Dijo que siempre en donde esté la oposición ocurren estos hechos extraños. Hay que preguntarle a Maduro qué estaba haciendo él y su séquito durante las 7 horas que duró el asedio al Parlamento. Mientras tanto, la Guardia Nacional, que no hizo nada para defender a los funcionarios de la Asamblea, estuvo en las calles del país reprimiendo las manifestaciones. La ingobernabilidad en Venezuela es cada vez más fuerte, el pueblo sigue en las calles pidiendo la caída de la dictadura. No sabemos qué venga para Venezuela, pero lo cierto es que el país vecino está en un punto de quiebre. Bueno, ¿cuántos detenidos de estas hordas, de los miembros de estas hordas salvajes movidas por Tarek El Aissami, cuántos están detenidos? Ninguno, eso mismo dicen todos los venezolanos, ¿no? Si hubiera sido al contrario, ya habrían un montón de muchachos juzgados por el tribunal militar. Apenas elemental. Le dieron garrotes en la cabeza, los cogieron a puños, los cogieron con tubos, con lo que tuvieron a mano, lo que les dio la gana, hicieron en la Asamblea Nacional de Venezuela. Y eso es lo que nos espera, ¿no? Para allá vamos, a cerquita que estamos de todo aquello. Claro, eso era lo que le tenían a ustedes listo cuando se posesionó el doctor Álvaro Uribe Vélez y les dispararon. A nosotros nos cogieron a bombas. Exactamente. Estos bandidos de las FARC, los que están ahora listos para ir al Congreso, querían entrar al Congreso y asesinar a todos los embajadores que estaban presenciando la toma de posesión de Álvaro Uribe, incluyendo, porque traía título de embajador, al actual rey de España. ¿Cómo le parece? Eso era lo que querían hacer. Les fallaron los morteros, les fallaron por circunstancias puramente imprevistas. Y saber que Mora Rangel estaba ahí. Nos iban a asesinar a todos, a todos. Ahí estaban Tapias y Mora Rangel, y los altos mandos, y cuando vimos que Mora Rangel se levantó como un resorte y salió corriendo a enfrentar la situación, comprendimos la gravedad del tema. Claro. Esos son los de las FARC, esos son los nuevos demócratas. De manera que lo que no pudieron hacer, derribando el Congreso de la República el 7 de agosto del 2002, incendiándolo, asesinando
a todo el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, Claro. lo están logrando ahora con las conversaciones con Santos. Como lo hicieron con la Corte Suprema de Justicia cuando incineraron lo más sagrado de nuestra justicia colombiana. ¿Por cuenta eso de fue. quién? ¿Por el descuido de quién? De un señor ya. Oscar Ah, Naranjo. Muy bien, bueno. muy bien. Bueno, de Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Acompañando la noticia que hoy nos presentó Monserrat Fernández, quien nos hablaba de los reparos del fiscal general de la Nación a la Justicia Especial para la Paz, pues yo me ocuparé también de hablar de este mecanismo diseñado por las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en La Habana, Cuba, que tiene claros objetivos para perseguir a los enemigos de la mal llamada paz y por ende enemigos de las FARC. La comisión para escoger a los magistrados de esa Jurisdicción Especial para la Paz está conformada de la siguiente manera: por la señora Claudia Vaca, farmacéutica egresada de la Universidad Nacional, vocera del Comité de Escogencia de los Magistrados de la JEP, por el señor Álvaro Gil Robles de España, Diego García Sayán del Perú y Juan Méndez de la Argentina, señores conocidos en la comunidad internacional por ser simpatizantes de izquierda e inclusive defensores de guerrilleros como de Sendero Luminoso y de la misma banda terrorista ETA. Por último, el abogado colombiano Francisco Acuña, quien también es egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Doña Claudia Vaca, quien es la vocera de esa comisión, anunció al país que ya está listo el proceso de selección de magistrados y que serán 61 juristas los que participarán en ese tribunal de venganza contra los enemigos de las FARC. Según dijo doña Claudia, en total se escogerán 61 magistrados, 24 de los cuales harán parte del Tribunal Especial de Paz, otros 24 integrarán las 3 salas de la JEP y habrá 13 suplentes. En total se seleccionarán también 14 juristas extranjeros que servirán de apoyo para la toma de decisiones de estos señores magistrados de la JEP. El proceso ya está en marcha para crear esa jurisdicción que suprime la justicia colombiana por una justicia amañada al servicio de las FARC. Pero me dirán algunos oyentes que por qué esta afirmación que acabo de hacerles. Pues quiero que escuchen ustedes al jurista Romaña explicando cómo se va a aplicar la JEP en Colombia. Por eso ese acuerdo que se llegó ahorita es muy importante. El que tú dices se llama Jurisdicción Especial para la Paz. En pocas palabras, es todos en la cama o todos en el suelo. Pero eso no es condenar a la guerrilla. Eso no es solamente al movimiento guerrillero, es todos los que han estado acá. Si un soldado, un comandante de una base militar, un comandante de una brigada, un comandante de una división, ahí va una cadena de mando hasta el ministro de Defensa, y el ministro de Defensa, ¿quién nos manda? El presidente de la República, y el presidente de la República no es el jefe supremo de las fuerzas militares. A eso es tan importante eso. Hoy he estado mirando prensa, debate del presidente, de Humberto de la Calle, de Jaramillo, donde quieren mostrar otra cosa muy distinta para los militares, para una jurisdicción especial para los militares y una jurisdicción especial para los guerrilleros. No es así, es una sola jurisdicción especial de paz donde estemos todos los que estuvimos vinculados a la confrontación y los que no estuvieron vinculados en la confrontación directa o indirectamente, financiadores, paramilitares, empresarios, la iglesia, los periodistas que tanto daño le hacen a un proceso de paz porque desvirtúan, son mentiras, engañan a la gente, asusan a la guerra. Toda esa gente que cuestionan o tratan de estigmatizar al adversario, entonces todo eso todos estamos vinculados ahí. ¿Les cabe alguna duda de que ese aparato llamado Justicia Especial para la Paz no es otra cosa que Justicia Especial para las FARC para perseguir inclementemente a los enemigos de la guerrilla? Justicia Especial para las FARC, la fórmula de un Estado incapaz de administrar justicia para entregar impunidad a los terroristas. Hablaremos en nuestra nota editorial sobre este hecho, el más grave probablemente que haya ocurrido en la historia de Colombia. Viene lo que llamaba el fiscal general de la Nación la guerra jurídica, la guerra de la justicia, de manera que se acabó la guerra de las armas y viene la guerra de los jueces que están nombrando extranjeros y que serán todos, por supuesto, mamertos, es decir, simpatizantes de las FARC, es decir, miembros de esa nueva
agrupación marxista-leninista, según la declaración de las FARC en los llanos del Yarí. Bueno, hablemos un poco de deportes. Tata Castro. Doctor Londoño, compañeros y oyentes, muy buenos días. La primera llegada en alto en el Tour de Francia ayer no mostró bien a Nairo Quintana. El colombiano no aguantó el ritmo que puso Chris Froome después de que el italiano Fabio Aru, ganador de la etapa, se escapara faltando 2.5 kilómetros para el final en el premio de primera categoría. En la primera llegada en alto, Nairo perdió 14 segundos más con Froome, quien llegó tercero y es el nuevo líder de la clasificación general, seguido por el británico Gerard Thomas a 12 segundos y el italiano Fabio Aru a 14. Quintana subió al noveno lugar de la general a 54 segundos de Froome. La etapa dejó dos conclusiones. La primera, todos esperaban menos que Nairo perdiera tiempo frente a sus rivales. Es claro que era una etapa con un final muy explosivo y la realidad es que el colombiano no se vio bien al equipo Sky. Ayer Fabio Aru lo demostró en la forma como se escapó y ganó la etapa sacándole 16 segundos a Daniel Martin y 20 segundos a Froome. Rigoberto Urán fue el mejor colombiano en la etapa, llegó en el séptimo lugar al lado de Contador a 26 segundos del ganador y subió al puesto 11 de la general. El Tour no ha terminado, faltan 2 semanas y media y las etapas de alta montaña no han llegado, pero la verdad es que ayer Froome, Richie Porte, Román Bardet y Fabio Aru hicieron ver mal a Nairo. Hoy es la sexta etapa, ya comenzó, 216 kilómetros en terreno llano con 2 premios de cuarta categoría, apta para velocistas. La montaña regresa el fin de semana. Vamos Nairo Man, esto apenas está comenzando. Vamos Nairo Man. Bueno, entre todas las cosas dramáticas que están ocurriendo en esto de la JEP, tenemos una que no vamos a pasar por alto. Lo que se refiere a la magistrada Fajardo. William, me hace el favor de averiguar a fondo lo que están diciendo muchos por las redes de las intervenciones de esta señora en todo el proceso que condujo a la conformación de la JEP, para que ella ahora sea juez de la JEP. Se sabe, porque lo dijo Santos en discurso, esto pues no es secreto ninguno, que Santos la hizo nombrar a la fuerza, a la brava, en contra del magistrado ideal para esos efectos, porque era el jurista, porque era el pensador, porque era el constitucionalista importante, hizo nombrar a esta señora para que lo acompañara en la batalla por implementar los acuerdos con las FARC. Un prevaricato pleno. Pero averigüemos el tema a fondo, William, ¿no le parece? Sí, señor. Dejaron de un lado la elección del doctor Álvaro Mota, el hombre que tenía todas las calidades para ser magistrado de la Corte Constitucional, para poner a la señora Diana Fajardo, que en su presentación, doctor Fernando, la vimos en el Congreso de la República muy floja, muy falta de argumentos. Su discurso se centraba en la paz. Y escogieron a un señor también, Antonio José Lizarazo, que había estado en La Habana, pagado por el gobierno bolivariano de Colombia, para que participara en la elaboración del mamortreto de las 310 páginas que obviamente pues está circulando, pero como ese sí no tiene problema, ese sí puede opinar en la Corte Constitucional, para él no hay vetos, para nada. Para él no hay vetos. Bueno, es que nos tenemos que ir acostumbrando a lo que se viene, ¿no? Lo que se viene es esta JEP, eso es lo más vergonzoso que ya ha pasado en un país latinoamericano en la historia. Eso es lo más vergonzoso. La guerra jurídica que decía el señor fiscal, doctor Londoño. Y es que viene una... Sí, señor. No, es que viene una decisión muy importante, doctor Fernando, en la Corte Constitucional, y es precisamente el estudio sobre la ley de amnistía e indulto, que la Corte había condicionado su decisión a que entrara en operación, o por lo menos empezara sus pinitos, la Justicia Especial para la Paz. De eso dependería que la Corte, en fin, diera su resultado, si era ajustado o no a la Constitución esa ley de amnistía e indulto, que es el afán de los guerrilleros, y dicen, pero ¿qué hubo que no nos dejan en libertad a todos los guerrilleros? El jurista Romaña, pues, ahora dictó sentencia, entonces ahora van a condenar, pues, a pena de muerte, será al mejor soldado de América, al paso que van las cosas, doctor Londoño. Pero de todas formas, esto es muy simpático, ¿no? Porque entonces la guerrilla sí libre, con todo ese cuento de la amnistía, y los auxiliadores, esos sí se van a ir todos a la cárcel, ¿no? Que además, ¿qué es ser auxiliador? Es que miren el concepto y lo amplio que es, ¿no? Ahí puede caer todo el mundo.
Pues mire cuántas personas salvaron su vida, Montserrat, pagando una extorsión porque de otra manera lo mataban. Y si a ellos les van a llamar auxiliadores, creo que todo el país va a terminar pero por supuesto, es que es para eso. Los empresarios no se han dado cuenta, los periodistas no se han dado cuenta. Desde luego, pues que los sacamicas de las FARC la van a pasar muy bien. Claro. Pero los que han escrito o han hablado contra las FARC, todos para la cárcel. Los empresarios, todos para la cárcel. Los académicos que no estuvieron de acuerdo con las FARC, todos para la cárcel. Todos para los militares, desde luego, todos los que combatieron a las FARC, todos se van para la cárcel, lo acaba de decir Romaña. ¿Sí? Lo que pasa pues es que el general Rodríguez y el general Mejía no entienden, o no quieren entender. No quieren entender. Porque es que la prima los hace muy obtusos a cualquier tipo de argumentación. William, uno da por sentado que la gente sabe ciertas cosas, sí, señor, que es preciso recordarles, porque no todo el mundo tiene que conocer a fondo de la Constitución Nacional, pero los que hemos sido profesores y abogados sabemos de qué se trata. Vamos a conformar un tribunal, el tribunal de la JEP, que inclusive, como lo han dicho muchos, va a estar por encima de las Cortes ordinarias del país. Así lo dijo el Consejo de Estado cuando se dio cuenta que le estaban quitando funciones. Así lo dijo la Corte Suprema de Justicia cuando se dio cuenta que le quitaban las funciones. Así lo está diciendo el Fiscal General de la Nación. Y le voy a decir cuáles son los requisitos para ser elegido magistrado de una alta corte. Artículo 232 de la Constitución. Para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere: 1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. Pues en esta Corte de la JEP, lo primero es que la nombran 3 extranjeros. Y lo segundo es que la Corte, la Suprema Corte, va a estar integrada por 14 extranjeros, entre principales y suplentes. Pero le agrego más. Fiscalía. El fiscal general de la Nación será elegido para un periodo de 4 años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el presidente de la República, y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Luego tiene que ser colombiano de nacimiento. Hay una cosa que se llama el Consejo Superior de la Judicatura. En el Consejo Superior de la Judicatura está perfectamente claro, no hay duda ninguna, esta condición. Para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano por nacimiento. Artículo 255 de la Constitución. Ser ciudadano en ejercicio, además. Todas las altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, Fiscal General de la Nación, tiene que estar integrado por colombianos por nacimiento, ni siquiera colombianos por adopción. Sí, señor. Y aquí estamos eligiendo una ultracorte, una supercorte integrada por extranjeros. Se pusieron de ruana, manosearon o no manosearon la Constitución, como dice el doctor Clavijo, presidente de ANIF. La manosearon y la entecaron. ¿Sí? Bueno, pero eso no nos parece vergonzoso. No nos parece vergonzoso, ¿no? Que nos administren justicia unos izquierdistas extranjeros. No. ¿Y qué tal el argumento, doctor Fernando, para pedirle a la Corte Constitucional que le dé vía libre a este engendro? El argumento es que Colombia está en una situación muy distinta, que esto es una situación anormal, y la situación anormal es un proceso con una guerrilla, y que eso es suficiente motivo para poder permitir saltarse la Constitución, saltarse las normas y crear una supercorte que acabe con la función que tienen natural las jurisdicciones que tenemos establecidas constitucionalmente. Y eso lo dice el gobierno nacional a través de Rivera, pues que es el jurista que conocemos. ¿Cómo le Putumayo? Muy bien. Y el Procurador General de la Nación a través del Viceprocurador, que desde luego admiten que eso viola todas las reglas de la Constitución colombiana. Pero que es que en momentos excepcionales hay que violar la Constitución colombiana. Por un ratico nomás.
Bueno, a ver si ustedes, sí señor, si ustedes saben cuál fue el jurista que en el mundo se inventó esa cláusula, la cláusula que dice que atendidas las circunstancias se puede violar todo lo prescrito en materia de derecho, y lo aplicó especialmente al derecho internacional, la cláusula rebus sic stantibus. Uno tiene que atenerse a las circunstancias y cuando las circunstancias cambian, pues cambia el derecho. Entonces el derecho colombiano cambió. ¿Recuerdan quién es ese jurista? El jurista Hugo Grocio, quien se reputa ser el fundador del derecho internacional moderno. Hugo Grocio. Cláusula rebus sic stantibus. Funesta, porque eso lo ha justificado todo. Eso justificó el nazismo, justificó el fascismo, justificó el estalinismo. Han cambiado, las circunstancias son extremas. Claro. Hay que hacer una economía de guerra. ¿Qué hacía Stalin? Mandar matar a la gente, meterlas a los gulags. Claro. ¿Cómo se hizo el gran desarrollo de los planes quinquenales de la Unión Soviética? Con gente metidas en los gulags, 9 o 10 millones de personas de mano de obra esclava para producir lo que Stalin había ordenado que se produjera. Han cambiado las circunstancias y estos lo dicen sin ninguna vergüenza. No les da pena, no les da pena. ¿Y dónde están las facultades de derecho en Colombia? ¿Y dónde están las academias? ¿Y dónde están los tribunales que digan un momentico, señor, el derecho hay que respetarlo? ¿Cómo es esto que hay un derecho para cada circunstancia y para cada momento? Y que entonces la Constitución vale en la medida en que no cambian las circunstancias en que fue dictada. Cuando cambian las circunstancias, vale, perdónenme la expresión, pero vale huevo la Constitución Política de Colombia. Aquí no protesta nadie. Nadie protesta, porque como esto es para el servicio de las FARC y hay que entregarles el partido a las FARC, todo vale, y para eso está la señora Fajardo, y para eso tenían ya al magistrado Linares, para eso están, para prevaricar y para decir que sí a la JEP que tiene todos los vicios constitucionales imaginables. Las dos señoras, ¿no? La señora Pardo y la señora Fajardo. Bueno, pero la señora Pardo por lo menos se ha declarado impedida en otras cosas. Yo no sé si se declarará impedida en esta también. Sí, doctor Fernando, se declaró impedida porque ella fue secretaria jurídica de Presidencia e hizo parte de las personas que construyeron el acto legislativo. Ha tenido esa decencia. La señora Fajardo también intervino. Y el señor... Sí. Y el señor del que hablamos ahora, que estuvo en La Habana elaborando todo esto, ¿por qué no? Lizarazo. Ese señor, ese tipo. Lizarazo. Oiga, pero cuando es politiquero, porque es que en la Corte Constitucional. William, ¿por qué es que estos magistrados pueden prevaricar y no pasa nada, doctor Londoño? ¿No procederían denuncias penales en estos casos? Pero desde luego, pero no hay jueces. Ay, no hay ¿verdad? ¿Quién los juzga? ¿Verdad? Por eso ustedes recuerdan aquel famoso "hay jueces en Berlín", cuando un campesino iba a ser ultrajado por un príncipe por un problema de linderos entre su pequeñísima tierra y la tierra del príncipe. El príncipe lo amenazó y el campesino le contestó: no se le olvide que todavía hay jueces en Berlín. Claro. Cuando no hay jueces en Berlín, cuando no hay a quien acudir, cuando el derecho es motivo de mofa, de ludibrio, como está ocurriendo en Colombia, todo está perdido. Todo está perdido. Qué bueno en su momento escuchar al doctor Rafael Nieto Loaiza, que él debe tener muy buenos conceptos sobre estos temas, porque necesitamos gentes como él. Busquémoslo, porque es que esta vagamundería viene del derecho internacional público. Cambian las circunstancias, cambie usted también. Sí, cambie usted también y no hay problema ninguno. Pero es que hay un tratado. Pero es que ese tratado lo hicimos en circunstancias distintas. ¿Qué tal? Hay una constitución. Pero es que la constitución es para momentos de normalidad. Este es un momento excepcional. Cuando Romaña va a entrar al poder por la vía de la impunidad total y absoluta. Impunidad. ¿Será que tenemos por ahí las declaraciones de Santos cuando decía que no había impunidad? Sí, ya las buscamos. Sí, no, pues aquí está, doctor, aquí tenemos recibo para pero es que hay que recordarla. Claro. Para que terminemos estas reflexiones. Recordemos, doctor Fernando, que esto fue un debate en City TV entre los candidatos, candidato repitente Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, quien... Repitamos eso.
Vamos. Una paz negociada no es para regalar cargos, para dar esas prebendas. Dígale al país si quiere que Timochenko vaya al Congreso o no. Dígaselo con claridad al país. Deje de decir mentiras, doctor Oscar Iván. No, yo no digo mentiras. Yo no he dicho nunca, de mi boca ha salido la palabra impunidad. Y le he explicado 1000 veces, doctor Oscar Iván. Pero diga si quiere que Timochenko vaya o no. Si cualquier persona que haya cometido crímenes de lesa humanidad tiene que ir a la cárcel, eso lo dice la Constitución colombiana y la ley. Cualquier persona que haya cometido delitos de lesa humanidad, es decir, todos los que han negociado a nombre de las FARC, todos los del secretariado, todos los de esas comisiones, todo este romaña bandido que está hablando de cómo nos van a juzgar a los enemigos de la paz, todos esos han cometido delitos de lesa humanidad. Al doctor Díaz Loaiza le podríamos preguntar también que nos precise el concepto de delito de lesa humanidad, ¿no les parece? Pues claro, doctor, y él tiene claridad sobre eso. Él sí nos pone sobre los pies sobre la tierra, porque está preparado para eso. Bueno. Sí, aquí no estamos improvisando con nadie. Bueno, muy bien. Pero Ave María, eso de Oscar Iván Zuluaga sí que salió bueno, doctor Londoño. Muy bien. Oscar Iván Zuluaga insistiéndole, ¿quiere o no quiere que Timochenko vaya al Congreso? No, ¿qué tal? Que de mi boca no ha salido la palabra impunidad, que todo el que ha cometido delitos de lesa humanidad debe ir a la cárcel. Mentiras como todas las de Santos. Un mentiroso compulsivo, respaldado por un mentiroso peor, que es el general Oscar Naranjo. ¿Cómo le parece? Bueno, ese es el gobierno que tenemos y eso es lo que nos espera, queridos amigos. Uy, qué gusto. Bueno, ya estábamos haciendo con ustedes estos comentarios. Gracias a Seguros Bolívar a las 7:01 en la mañana.